Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada, preciosa, hermosa familia en el Señor? ¿Cómo está en este día? Espero que agradecidos con Dios. Siempre, escuche bien esto, que las primeras palabras que de nuestra boca salgan cada mañana sean: gracias, Señor, por este día más de vida. Sintámonos agradecidos, bienaventurados por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios nos buscó, Dios nos perdonó y nos está transformando. Agradezcámosle a Dios por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Dios tuvo compasión de ti y de mí también. Y es que la compasión de Dios, la misericordia de Dios nos alcanzó. Hay personas que piensan que los únicos que se pueden acercar a Dios son las personas buenas. Y llámese buenas a las personas aquellas en el concepto, ¿verdad? De bueno, de que casi son perfectos, que no tienen errores, que esto y lo otro. Pero la realidad es que si vemos la Biblia, nos damos cuenta que está llena de personas imperfectas, de gente que tiene sus luchas constantes en diferentes áreas de su vida, de personas que encontraron en Dios compasión, personas que fueron alcanzadas por la misericordia y gracia de nuestro Padre Celestial. Personas como nosotros, imperfectas, pero con un deseo muy grande de querer buscar a Dios y querer mejorar en la vida. Posiblemente hoy me estén escuchando personas que crean que para acercarse a Dios usted tiene que ser perfecto. Pero déjeme decirle que Dios no anda buscando perfectos. Dios anda buscando corazones humildes que reconozcan su estado, sea cual sea, y permitan una transformación en sus vidas. La compasión de Dios nos alcanza porque Él tuvo compasión de nosotros cuando nos vio. Recordémonos quiénes éramos nosotros antes de comenzar a buscar a Dios. La mayoría de nosotros andábamos en el mundo sin un sentido de vida, conforme a las corrientes de este mundo, haciendo y deshaciendo, pensando que de esa manera nos sentíamos bien y no nos sentíamos bien. Tratando de satisfacer nuestros deseos carnales, tratando de satisfacer nuestros deseos que considerábamos que nos iban a hacer felices y al final no nos hicieron felices. Porque déjeme decirle que nosotros tenemos una necesidad de Dios. Venimos incluidos con esa necesidad de Dios, aunque usted la quiera negar, aunque diga que usted no necesita a Dios, que esto y lo otro. Todos los seres humanos que fuimos hechos a imagen y semejanza suya, venimos con la necesidad espiritual de Él. Así como usted tiene la necesidad de dormir y de descansar porque su cuerpo se lo pide, así como usted tiene la necesidad también de poder comer porque si no come se muere, así también tenemos la necesidad espiritual que muchas veces tratamos de suplir con otras cosas que no son lo espiritual. Y es que Dios te ha andado buscando a ti, porque quiere tener compasión de ti. Dios quiere tener compasión de tu vida, pero muchas veces tú no quieres permitirlo porque consideras que no eres digno de que Dios te vea, que no eres digno de que Dios te llame, que no eres digno de estar entre sus discípulos, que no eres digno de seguirlo porque no soy tan bueno. Y es que Dios no te está preguntando qué tan bueno eres para poderlo seguir. Cuando vemos en la Biblia, cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, no los llamó por lo bueno que eran.
No se fijó en los errores que tenían porque tenían errores, sino que los llamó porque quería enseñarles el camino, quería mostrarles el camino, quería perdonarlos y quería transformarlos. Cuando Jesús llama a un Pedro con un carácter muy fuerte, no le dice: tú tienes un carácter muy fuerte, todavía no necesitas unirte a mí, pero algún día que cambies, entonces me sigues. No. Jesús le dijo a Pedro: sígueme y te haré pescador de hombres. Y en un instante dejó sus redes Pedro y comenzó a seguirlo. Y hay un hombre al que Dios también llama teniendo compasión de él. Un hombre llamado Mateo. Un hombre que se llamaba Mateo, y también lo podemos decir como Leví. Que este hombre era un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era una persona que era despreciado por el pueblo de Israel. A un recaudador de impuestos se le veía como un traidor a la patria. Porque recordemos que en el tiempo de Jesús quienes gobernaban eran los romanos. El pueblo de Israel, los israelitas estaban bajo el yugo de los romanos. Por tanto, los romanos les cobraban impuestos. ¿Y a quiénes ponían los romanos a cobrar impuestos? A ciertos israelitas. Y entre ellos estaba este hombre, que era un publicano. Un publicano era una persona que recogía impuestos y que delante del pueblo de Israel era un traidor, porque le estaba cobrando impuestos a su mismo pueblo, a su misma sangre, como que se estuviese apoyando a los romanos. Entonces, ser un recaudador de impuestos era lo peor que podía haber en aquel entonces. Era lo más despreciable que podía haber. Nadie los quería. Era peor que los políticos de hoy en día, que todos desprecian a los políticos, ¿no? Pues en aquel entonces ver un recaudador de impuestos, saber que es un israelita y que le está cobrando impuestos a su propia sangre, a su propia familia, a su propio pueblo, era lo peor que podía haber. Estaban alineados a los romanos. No tenían perdón de Dios. Para la gente, los publicanos no tenían perdón de Dios. Los recaudadores de impuestos no tenían perdón de Dios. Pero Jesús se acerca a uno de ellos y quiero invitarle a que vaya conmigo y juntos podamos leer esa historia. Mateo capítulo 9, versículo 9. En la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 9, versículo 9. En la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: mientras caminaba, está hablando de Jesús, Jesús vino a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo. Oiga lo que le dice el cobrador de impuestos: sígueme y sé mi discípulo. No le dijo: uy, eres un cobrador de impuestos, no te da vergüenza, arrepiéntete, generación de víbora. No, Jesús ve a este cobrador de impuestos y le dice: sígueme y sé mi discípulo. Lo invita, tiene compasión de él. Entonces dice la Biblia que Mateo se levantó y lo siguió. A veces la gente que nosotros creemos que no tiene perdón es la gente que más sensible está a la voz de Dios, porque reconoce su estado y sabe que necesita de Dios. Y este hombre, cuando Jesús le dice: sígueme y sé mi discípulo, dice la Biblia que se levantó, dejó lo que tenía ahí, estaba cobrando impuestos y comenzó a seguir a Jesús. Dice la Biblia, versículo 10, más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Oiga los invitados de Mateo: cobradores de impuestos que eran mal vistos y otros pecadores de mala fama. Y es que lo que nos damos cuenta es que cuando alguien se convierte, alguien que era aparentemente despreciable se convierte, este puede atraer a otros que, como él, necesitan también de Dios. Y se acercan cobradores de impuestos y pecadores de mala fama a esa cena que Mateo había hecho para Jesús y sus discípulos. Dice el versículo 11: cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Oiga, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Los fariseos eran los líderes espirituales de aquel entonces. Mire qué espirituales, llamando escoria a aquellos a quienes Dios había tenido compasión. Dice el versículo 12: cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió:
Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Oiga esto. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Oiga, porque no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Qué hermosa historia. La compasión de Dios es maravillosa. Ahí está aquel hombre que todo el tiempo había sido despreciado por su mismo pueblo, quizá despreciado por su misma familia. Yo no sé si Mateo había elegido ser un cobrador de impuestos o los romanos lo habían tomado a la fuerza para que lo fuese. No lo sé, nadie lo sabe porque no estuvimos ahí. Pero lo cierto es que este hombre era un cobrador de impuestos, pero visto lo visto, cuando Jesús lo llama y le dice, sígueme y sé mi discípulo, este hombre deja todo, esa vida que tenía ahí. A lo mejor no era lo que él había elegido, a lo mejor no era lo que él había soñado, a lo mejor él estaba sufriendo en silencio el estar ahí mientras todos lo señalaban, mientras todos lo despreciaban. Pero ahora se encuentra con alguien que tiene compasión de él, que ve su corazón y no ve lo que él hace. Alguien que cree en él, y es que cuando tú encuentras a alguien que cree en ti, tu vida es transformada. Todos aquellos que un día recibimos la compasión de Dios, Él creyó en nosotros, Él creyó en ti. Cuando nadie creía en nosotros, Él creyó en nosotros. Cuando todos nos despreciaban, cuando todos nos dieron la espalda, cuando nadie daba nada por nosotros, Jesús dio todo por nosotros. Cuando Él nos llamó, no nos vio como nosotros éramos, sino como nosotros íbamos a llegar a ser. Cuando Él nos tomara en sus manos, porque Él tenía compasión de nosotros y nosotros teníamos una gran necesidad de Él. Cuando Mateo escucha el llamado de Jesús, no lo duda y comienza a seguirlo. Deja todo y comienza a seguir al Maestro, aquel que había creído en él. Mateo, de agradecimiento, hace una cena. Invita a sus amigos que, al igual que él, estaban atrapados en ese puesto, y a otros pecadores de mala fama, gente que todos despreciaban. Y estaba Jesús ahí cenando con ellos. Al fin había alguien espiritual que se acercaba a ellos, que no los veía como escoria, que no los menospreciaba, sino que los veía como personas que necesitaban de Dios. Mientras los líderes espirituales los señalaban de pecadores, de escoria, de lo peor que había alguien que creía en ellos y quería transformarlos. Había alguien que tenía o quería tener compasión de ellos. Mientras los líderes espirituales lo despreciaban, Jesús les dice, ¿saben qué? Los sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. Yo no he venido a buscar a los que se creen justos, sino que he venido a buscar a los que saben que son pecadores. Aleluya. Dios tuvo compasión de ti y de mí. Dios no nos vio como nosotros éramos, porque éramos malos. Hacíamos cosas malas. O simplemente no queríamos nada con Él, pero un día nos vio y creyó en nosotros. Y nos llamó y te dijo, ven, sé mi discípulo. Y a partir de ese día dejamos todo. Dejamos todo. Yo me identifico con esto, ¿sabe? Yo estaba viviendo una vida sin sentido. Una vida que creía yo no poder dejar. Cuando Jesús me llamó, pensaba y pensaba en dejar aquella vida porque no quería dejarla. Porque no quería ser señalado luego. Porque a lo mejor yo pensaba que no era para mí eso. Pero cuando Dios me llamó y yo ya no resistí su llamado, dije, Él cree en mí, yo creeré en Él. Si Él murió por mí, ahora yo viviré para Él. Ese día me entregué al Señor, hace más de 25 años. Y 25 años después estoy acá, hablando de Él, compartiendo su misericordia, su compasión y su amor, porque Dios te ama. ¿Y tú crees que aquel que tuvo compasión de ti cuando te llamó te va a dejar solo? ¿Tú crees que aquel que te llamó cuando andábamos perdidos y nos está transformando ahora te va a dejar solo? No te va a dejar solo. Dios ha tenido compasión de ti y va a seguir teniéndola. La compasión de Dios no se acaba. La Biblia dice que Él nos ha amado con amor eterno. La Biblia dice que cada mañana son nuevas sus misericordias hacia nuestra vida. La misericordia de Dios te ha alcanzado, su compasión te ha abrazado y su amor no te dejará.
Por lo tanto, siéntete bienaventurado. Y tú que todavía no le has entregado tu vida al Señor, ¿qué estás esperando? No, es que yo no soy tan bueno, primero voy a hacer esto, primero voy a dejar. Sigue a Jesús, entrégate completamente a Él y permite que Él comience a transformarte. No te quieras transformar tú solo porque no vas a poder. No te quieras transformar tú sola porque no vas a poder. Entrégale tu vida a Jesús. Hazlo tu Señor y tu Salvador y permite que Él te transforme. Él ha tenido compasión de ti, Él te ama, Él quiere hacer una obra perfecta en tu vida, pero necesita que tú le entregues tu vida completamente. ¿Qué estás esperando? Entrégale tu vida al Señor. Y si tú lo quieres hacer en esta hora, yo te invito a que hagas esta pequeña, humilde, sencilla oración conmigo. Si tú no sabes y dices, ¿cómo hago para entregarle mi vida? Yo quiero entregarle mi vida a Dios, pero ¿qué hago? Quiero dirigirte en una oración. ¿Quieres hacerlo? Si quieres hacerlo, cierra tus ojos ahí donde estás y repite después de mí esta sencilla, humilde, pero poderosa oración. Dile a Dios en esta hora: Padre amado, hoy vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, que he pecado, que te he fallado. Perdóname, límpiame, transfórmame. Hoy reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida por completo. Haz en mi vida lo que tú quieras hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por ti en esta hora, Padre. En esta hora te pido por cada una de esas personas que en este instante se han entregado, Señor, a ti. Oro para que tú a partir de este momento, Señor, los tomes de la mano y no los sueltes. Que a partir de este instante ellos puedan conocerte de una mejor manera. Que a partir de este instante ellos puedan sentir como tú has perdonado sus pecados, Señor, y como tú ahora comenzarás a transformar su vida. Padre, haz una obra preciosa. Manifiéstate de una manera especial en cada vida de cada una de aquellas personas que hoy se han entregado a ti. Y también quiero orar en esta hora, Señor, por todos aquellos que se han sentido solos, desanimados o preocupados por las diferentes situaciones que están enfrentando. Hoy quiero orar, Señor, para que tú pongas en el corazón de cada uno de los oyentes el sentir de que tú estarás con ellos en cada momento y que tú no los vas a dejar. Porque si tú un día los llamaste, Señor, es para no dejarlos solos. Y tú estarás ahí con ellos. Que en medio de esas dificultades tú les ayudarás a superarlas. Que en medio de esas pruebas tú les darás la fuerza para que sean vencedores. Para que en medio de esa situación difícil, Señor, tú les darás la victoria. Hoy oro, Dios mío, por todos aquellos que están pasando una enfermedad para que tú los puedas sanar. Oro por aquellos que tienen problemas en su matrimonio para que tú los puedas solucionar, les ayudes a solucionar esos problemas. Oro por aquellos que necesitan fortaleza porque se han sentido débiles, sienten que ya no pueden más. Dale fortaleza, Señor. Aquellos que están a punto de tomar decisiones importantes, dale sabiduría abundante. Dirígelos y enséñales el camino por el cual deben andar. Enséñales lo que tienen que hacer. Oro, Dios mío, para que tú también puedas hacer justicia en aquellos casos de injusticia. Porque tú no tendrás al injusto como justo, ni al justo como injusto. Tú harás justicia. Y yo te pido, Señor, que hagas justicia en la vida de aquellos que la están necesitando. Que aquellos que tienen situaciones legales obtengan victoria, Señor. Que aquellos que están pasando por situaciones migratorias, tú les puedas dar la victoria. Que aquellos que están, Señor, en medio de una situación judicial y están esperando una respuesta positiva, tú se las puedas otorgar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias te doy por cada una de las personas que hoy está escuchando este mensaje y por cada familia que ellos representan. Que en cada hogar no haga falta nada, Señor. Siempre haya provisión, siempre haya fortaleza, siempre haya salud, sabiduría y una paz gobernando sobre cada hogar acá representado. Que tu paz nos llene, que tu paz llene nuestros hogares y nuestra familia, Señor. Y gracias te damos por este tiempo, sabiendo que tú nos escuchas y que tú nos respondes. Y todo te lo hemos pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios ha tenido compasión de ti y de mí. Permitámosle al Señor que Él haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer, porque Él siempre hace obras perfectas. Sintámonos agradecidos porque un día Él se fijó y creyó en nosotros y hoy aquí estamos buscándolo y alimentándonos con su palabra. Soy
Enrique Monterrosa desde El Salvador. Y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.